Bueno, si quieres compartir la pantalla, Carlos, ya la vas poniendo. Os presento a todos a Carlos Mayos. Es un neuroradiólogo del Hospital de Bellvitge, que va a participar en el curso de tumores del sistema nervioso central que se ha organizado desde esta plataforma, y nos va a hablar hoy de los meningiomas, tumores fibrosos solitarios y otras lesiones mesenquimales. A Carlos lo conoceréis todos de muchísimas charlas que os habrá dado tanto en la SERAM como en los cursos de la neuroradiología de la Sociedad Española. Y bueno, uno de los profesores que tenemos nosotros aquí en España. Adelante, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Nerses. ¿Se ve bien la pantalla, la Sí, presentación? perfecto. Muy bien. Gracias por la presentación. Gracias por invitarme a participar. Es un lujo. Y gracias por la iniciativa de hacer este curso de tumores, que yo creo que es muy útil. Bueno, si empezamos Vamos a ver. Vale, el índice de la presentación es fácil porque me lo da hecho la clasificación de la WHO. A nosotros en esta presentación hablaremos del meningioma y de los tumores mesenquimales no meningoteliales que afectan el sistema nervioso central. Aquí tenemos en la clasificación el meningioma aparece aislado. En la clasificación anterior aparecía todo desglosado los diferentes tipos de meningioma. Aquí lo desarrolla en el texto, el libro. En cuanto a los tumores mesenquimales, considera los tumores fibroblásticos y miofibroblásticos, el tumor fibroso solitario. Incluye un grupo de tumores vasculares, que está lo que comentaba antes, incluso incluye la malformación arteriovenosa dentro de este grupo, junto con el hemangioblastoma. Luego unos tumores de músculo-esqueléticos, que no los vamos a tratar porque entiendo que son más tumores de osteomuscular que neuroradiológicos. Un poco la estrella serían los tumores de diferenciación incierta. Una de ellas es una entidad provisional, serían estos tumores. El sarcoma de Ewing, que como en los tumores osteomusculares sería una localización infrecuente de un tumor relativamente frecuente. Luego los tumores condrogénicos y por último los tumores notocordales. Si lo comparamos a la presentación, al libro del 2016, las diferencias serían estas. Estos tumores no aparecen en el índice ahora, en los tipos de meningioma, aunque los desarrolla en el libro. Y aquí en este grupo que vendría a ser un poco de miscelánea, pues lipoma, angiolipoma y vernoma, ahora no salen. Y también han desaparecido algunos tumores osteomusculares. Por contra, ha aparecido este grupo de tumores vasculares, los tumores estrella, los tumores de diferenciación incierta. Dentro del condrosarcoma se ha incluido un condrosarcoma mesenquimal y se ha incluido un grupo de tumores notocordales en el cual estaría el cordón. Esta sería la comparación entre la WHO del 2016 y la 2021. Bueno, durante la presentación voy a basarme mucho en el libro, es decir, las afirmaciones que haré están basadas en el libro azul del 2021. De ahí que salgan estos porcentajes tan con decimales, porque es el número que pone en la presentación. Si empezamos con el meningioma, es el tumor más frecuente del grupo con mucho. Nos da una edad mediana de afectación de 66 años. El libro dice que es más frecuente en mujeres, con un 2,32 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Deriva de las células meningoteliales y dentro de la tendencia de esta nueva clasificación lo correlaciona con mutaciones, con la genómica. Y entonces establece que las localizaciones típicas se correlacionan con mutaciones típicas, de manera que en los tumores de la convexidad es frecuente encontrar la delección del cromosoma 22 en la región del gen de la neurofibromatosis tipo 2 y que en la base de cráneo se detectan estas otras mutaciones. De manera que los meningiomas de alto grado serían poco frecuentes en la base de cráneo y serían más bien tumores que encontraremos en la convexidad. En cuanto a patogénesis de los meningiomas, bueno, se incluye una causa externa que todos conocemos, que es el meningioma radioinducido, que aparece al cabo de tiempo de 5, 10, 15 años de haber tratado con radioterapia a un paciente. Puede aparecer un meningioma. Meningiomas radioinducidos realmente, habitualmente son de un comportamiento bastante agresivo, pero muy interesante,
establece que en más de un 50% de los pacientes tenemos una causa genética. Es decir, que en más de un 50% de los pacientes se encontrarán pérdidas aléicas en esta región del cromosoma 22 que codifica el gen de la neurofibromatosis tipo 2. Esto para mí es nuevo. Yo no conocía que la causa genética era tan frecuente en los meningiomas. Y además, la inactivación de este gen se ha demostrado que en ratones induce aparición de meningiomas, de manera que parece que estaría muy relacionado con estas tumoraciones. Y que por otro lado, los meningiomas de alto grado presentan cambios genéticos más complejos. Como he dicho, los subtipos los desarrolla dentro del texto. Radiológicamente, desde el punto de vista radiológico, no sé si tiene mucho interés, aparte de que hay unos tipos tumorales que dan edema con mayor frecuencia, como serían el angiomatoso, el meningioma secretor y el meningioma rico en linfoplasmocitos, y que hay algunos grupos, dos grupos en concreto, que solo por su histología ya directamente se le adjudica grado 2, que serían el meningioma cordoide y el meningioma de células claras. Luego tenemos el meningioma atípico, que sería grado 2, y el meningioma anaplásico. En el grupo de los meningiomas sería el único grupo en el que todavía se conserva el término anaplástico para los tumores. Como sabemos, en los astrocitomas, como muy bien dijo Laura, ha desaparecido. En los meningiomas todavía se puede hablar de meningiomas anaplásticos. En cuanto al grado tumoral, tiene cierto interés para nosotros porque hay un criterio que es radiológico, que es la invasión inequívoca del parénquima cerebral. De manera que los meningiomas se gradarán como grado 2 cuando haya un aumento en la actividad mitótica, en la histología, y se dan unas cifras de las mitosis que han de ver por campo. Cuando haya invasión inequívoca del parénquima cerebral o en esos tipos específicos que comentaba, el meningioma cordoide o el meningioma de células claras, o cuando se cumplan tres de los siguientes criterios: celularidad aumentada, células pequeñas con aumento de la ratio núcleo-citoplasma, nucleolos prominentes, crecimiento en forma foliada, en forma de hojas, y focos de necrosis. Cuando hayan tres de estos 5 criterios, también el meningioma se clasificará como grado 2, y eso es relevante de cara al manejo porque estos tumores tienen una alta tasa de recurrencia de un 29-52%, con lo cual, después del tratamiento, aunque la resección haya sido completa, hay que plantearse el tratamiento con radioterapia, el tratamiento posterior, porque estos tumores tienen cierta tendencia a recurrir y pueden presentar hasta en un 2%, pueden presentar metástasis. En cuanto al grado 3, el criterio es que tengan un aumento de actividad metótica todavía superior que en el caso del grado 2 o franca anaplasia o mutaciones. Dentro de la línea de esta nueva clasificación, la presencia de mutación TERT será criterio de meningioma grado 3 y una delección homocigota del CDKN2A o CDKN2B también será criterio de grado 3. De manera que en los meningiomas también habrá que hacer estudio de genómica porque una mutación en una alteración de este tipo también nos orientará al tumor independientemente de las mitosis o de que haya anaplasia, nos lo orientará como grado 3. Estos tumores todavía tienen mayor recurrencia, todavía estará más justificado el tratamiento posterior y la incidencia de metástasis es de hasta el 9%. Pero como radiólogos, como comentábamos en la introducción, nos interesa ir un paso atrás porque quizá nuestro paso más relevante será distinguir si el tumor es intra o extraparenquimatoso. Es una distinción que no siempre es fácil, a veces es difícil y a veces es muy difícil. Y aquí tendríamos dos ejemplos, dos tumores. Uno de ellos es intraparenquimatoso, otro es extraparenquimatoso y es importante que le dediquemos tiempo a valorar la localización de este tumor porque, en primer lugar, nos dará el diagnóstico, porque si es extraparenquimatoso, el diagnóstico diferencial nos queda muy acotado, muy probablemente será un meningioma porque es el más frecuente. Y por otra parte, de cara al manejo quirúrgico también es muy importante porque no es lo mismo abordar un tumor extraparenquimatoso que intraparenquimatoso. Y sabemos que hay una serie de signos. Aquí tenemos otros dos tumores, también uno es intraparenquimatoso y otro es extraparenquimatoso. Luego veremos cuál es cuál.
Bien, tenemos una serie de signos que nos pueden ayudar a esta distinción. Habitualmente los tumores extraparenquimatosos son de localización periférica, tienen una base de implantación amplia, los ángulos son obtusos, vendría a ser como el signo de la embarazada en la pleura. El córtex habitualmente está respetado o adelgazado, no infiltran el córtex habitualmente y por lo tanto no lo engruesan. Los brazos, no lo engruesan. Los vasos están desplazados centralmente. También hay desplazamiento, se puede ver desplazamiento de la unión entre sustancia gris y sustancia blanca. Hay aumentos de espacio subaracnideo, o si podemos ver una hendidura del líquido cefalorraquídeo también nos será útil. El signo de la cola dural en la captación meningia alrededor es un signo sensible pero poco específico, y también podemos ver cambios óseos. Estos signos están muy bien, pero dentro de ellos debemos conocer que hay algunos signos que son sugestivos y otros son definitivos. Y estos signos definitivos son los que deberemos esforzarnos en identificar en las imágenes para poder dar una orientación sólida. Y serían, pues, conseguir ver una hendidura de líquido cefalorraquídeo entre el tumor y el parénquima, o poder ver los vasos interpuestos, o poder identificar bien el córtex y ver dónde está y su grosor, o poder incluso ver si está la dura madre. De manera que en tumores como estos que mostraba anteriormente, una secuencia que ya he comentado que no tenemos en el protocolo, pero que a veces es muy útil, sería el coronal T2 turbo. Y fíjense como en este caso, en esta tumoración que tiene una amplia base meningia, tiene cola dural y tiene este nodulito en profundidad, cuando hacemos la secuencia T2 turbo podemos identificar claramente el córtex porque el edema que produce el tumor nos lo dibuja muy bien y vemos cómo es una lesión extraparenquimatosa con un vaso aquí, con hendidura de líquido cefalorraquídeo y cómo infiltra este nodulito, sería de infiltración. De manera que vemos que es una lesión extraparenquimatosa, muy probablemente un meningioma, pero con, un foco de infiltración en este área que, según lo que hemos visto anteriormente en la clasificación, lo podemos orientar como un meningioma grado 2 con infiltración del parénquima. Por contra, el caso de la derecha, vemos que también tiene cola dural, también tiene amplia base de implantación, pero en la secuencia coronal T2 turbo el aspecto es diferente. Aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo por fuera, que nos dibuja que la tumoración es intraparenquimatosa, el córtex lo perdemos, está aquí afectado y llega hasta la periferia. Esto es un tumor intraparenquimatoso, esto fue un glioblastoma. De manera que debemos buscar estos signos que nos van a ayudar mucho y van a ser muy relevantes para el posterior manejo del paciente. Si con esto no tenemos suficiente, podemos buscar marcadores metabolómicos de los meningiomas. Ya que están de moda, ya que se han introducido en la nueva clasificación del 2021 aspectos genómicos, nosotros podemos introducir aspectos metabolómicos de algunos tumores, y estos son espectros promedio, por eso son de tan buena calidad, de meningiomas de nuestra base de datos. Fíjense cómo este tumor se caracteriza por la presencia de este doblete. Esto sería lactato y esto sería el doblete de la alanina, que es característico de los meningiomas, que en tiempo de colargo se invierte. Fíjense, está centrado en 1.45, esto es alanina, y también se caracterizan por la presencia de abundante glutamina-glutamato, es esta montañita de aquí en tiempo de cocorto, que en tiempo de colargo ciertamente se invierte y da esta morfología característica glutamina-glutamato. Tumores con alanina, abundante cantidad de glutamina-glutamato, probablemente serán meningiomas. Esto se puede considerar de alguna manera un marcador metabolómico de meningioma. Y además tenemos este pico en 3.73 que tiene contribuciones de glutamina, glutamato y alanina. Bien, estos hallazgos nos pueden ayudar en casos como este es el caso que les mostraba al principio. Pues bien, este tumor, le hacemos espectroscopia y tiene, esto es lactato, esto es alanina, esto es el doblete de alanina invertido, esto es glutamato. Por lo tanto, podemos orientar este tumor, que nos era difícil identificar la base de implantación dural, lo podemos orientar como meningioma, mientras que el otro tumor, fíjense, también tiene un doblete, pero este doblete no está centrado en 1.45, está centrado en 1.35, esto es lactato. No tenemos una cantidad significativa de glutamina-glutamato. Por contra, tenemos lípidos, de manera que estamos ante un tumor agresivo que no tiene marcadores de meningioma, que finalmente fue una metástasis. Bien, es una técnica que podemos tener en cuenta en casos en que tengamos dificultades para buscar estos marcadores. Y
nos puede servir no únicamente para distinguir si es intra o extraparenquimatoso, sino que en casos de tumores extraparenquimatosos en que el diagnóstico pueda ser dificultoso, como este caso, fíjense, yo diría que tiene reacción perióstica, estas imágenes en empalizada, con una muy importante reacción ósea, puede plantear dudas al diagnóstico, pero si se fijan en el espectro, de nuevo tenemos alanina, tenemos glutamina glutamato, tenemos este pico en 3.73. Estos son marcadores de meningioma, estos son los espectros promedio. Fíjense cómo tiene los marcadores característicos y esto, de nuevo, correspondió a un meningioma. Otro hallazgo que nos puede ayudar y que es característico de los meningiomas y que se cita en el libro azul es la presencia de hiperostosis. De nuevo, un tumor que no tiene ángulos obtusos, que parece que puede tener una base de implantación dural, que nos plantea dudas con estas áreas quístico-necróticas en su interior. Pues bien, la identificación de esta especie de seta, de proceso hiperostótico, nos puede ayudar a orientar la lesión como meningioma. Si miramos la ventana de hueso, una lesión con este tipo de reacción muy probablemente será un meningioma. Debemos buscar también estos signos porque nos pueden ayudar a su diagnóstico para identificar la localización extraparenquimatosa, pero incluso para identificar una lesión que si no nos pasaría silente. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es un paciente que tenía clínica de pares craneales izquierdos, en el cual una primera valoración la podríamos dar de normal, pero si nos fijamos, las alas esfenoidales no son simétricas. Esta es finita, esta está engrosada. Miramos la ventana de hueso, realmente esta ventana está... Esa ala esfenoidal está esclerosa, está engrosada, nos orienta a ponerle contraste. Con el contraste ya vemos que aquí hay una ocupación, está engrosado, la hendidura esfenoidal está ocupada. Debemos indicar una resonancia y la resonancia nos identifica esta pequeña lesión en la porción anterior del seno cavernoso que infiltra la hendidura esfenoidal, un meningioma que la presencia de esta hiperostosis nos puede ayudar a detectarlo. Bueno, dejamos ya los meningiomas, los tumores más frecuentes de este grupo. Pasamos a los tumores mesenquimales no meningiomatosos. Como decíamos en la introducción, surgen con mayor frecuencia en las meninges, pero no exclusivamente. Pueden aparecer en cualquier edad. Más frecuentemente son supratentoriales. En principio, cualquier tumor mesenquimal se puede originar o tener efectos sobre el sistema nervioso central, pero son muy frecuentes. La clínica y la radiología son inespecíficas y hay estas nuevas entidades que se han definido en esta clasificación 2021, definidas por las mutaciones que presentan. El primero de estos tumores sería un tumor que no es tan infrecuente, bueno, es infrecuente pero no es excepcional, sería el hemangiopericitoma. Es un tumor que también tiene una definición genómica. Genómicamente se caracteriza por existir una inversión en el cromosoma 12 que genera fusión entre los genes NAP2 y STAT6 y expresión nuclear de STAT6. Por TAC son masas polilobuladas que quizá su mayor característica es que no presentan calcificaciones. Macroscópicamente son lesiones bien delimitadas, pero que ocasionalmente pueden ser infiltrativas o incluso no tener base dural. Se distinguen grado 1, 2, 3 dependiendo de la presencia de mitosis o de necrosis y, como ya conocen, tiene alta tasa de recurrencia, aunque puede ser tardía, pero que justifica realizar un tratamiento posterior. Por imagen, este sería un ejemplo de tumor fibroso solitario. Es una tumoración que, si bien el aspecto en T2 de este caso particular es un poco peculiar, no es un aspecto que en nuestra experiencia se repita, es un tumor que perfectamente podría pasar con un meningioma con valores de perfusión muy elevados, como tendría el meningioma. De manera que hasta aquí no tendríamos marcadores característicos, pero volvemos a la espectroscopia porque esta tumoración, este tipo tumoral, radiológicamente es muy superponible a meningioma, pero espectroscópicamente no. Espectroscópicamente tiene un marcador metabolómico que es la presencia de mioinositol. No hagan caso de las letras que salen porque el espectro está corrido. Aquí el N-acetilaspartato está aquí. Estos son lípidos, esto es la creatina, colina y esto es mioinositol. El mioinositol es un azúcar que característicamente se encuentra en los procesos gliales y sería característico de los gliomas de bajo grado. De manera que en meningiomas no debemos encontrar mioinositol, pero en este grupo tumoral sí que encontraremos acúmulo de inositol. De manera que cuando veamos un tumor extraparenquimatoso, que claramente es extraparenquimatoso,
con este aspecto radiológico que les he mostrado, pero tiene minoxidil, debemos o podemos establecer la sospecha de mangioplicitoma. Esto lo baso en esta publicación. La verdad es que es un hallazgo que he visto poco publicado, por no decir nada publicado, pero que hay esta publicación del año 2001 de un grupo de Barcelona que ya lo describía. Que los mangioplicitomas se distinguen de los meningiomas por la presencia de un alto minoxidil. Aparte de los marcadores genómicos, tenemos algunos marcadores metabolómicos que también nos pueden ayudar en el diagnóstico. Si cambiamos de grupo, vamos al grupo de las lesiones vasculares. Insisto en que el angioma cavernoso se ha incluido dentro de esta clasificación. Radiológicamente tiene una imagen característica, como aquí ven, con depósito de hemosiderina, con áreas hiperintensas en su interior en T1 y FLAIR, bien, un aspecto que podríamos decir que es prácticamente patognomónico. La telangiectasia capilar también tiene un aspecto típico, es esta captación flu que habitualmente en FLAIR no da traducción, que se puede llegar a identificar esta estructura vascular. Este es otro caso, una captación flu poco consistente en tronco, bien característico de telangiectasia capilar. Por aportar algo de utilidad, mencionarles que estas lesiones pueden presentar valores de volumen sanguíneo aumentado en perfusión. Y este es un ejemplo, esta es la lesión, esta es la imagen de volumen sanguíneo. Fíjense cómo está incluso en el vaso, presenta valores aumentados de perfusión. Probablemente sea debido a la red capilar que presentan. Pero estas lesiones, incluso las anomalías de drenaje venoso, pueden presentar, como bien en este caso, valores aumentados de volumen sanguíneo. Esto es importante porque en casos como este, que tenía una lesión residual o una metástasis, la presencia de focos de aumento de volumen sanguíneo nos ha de hacer ir a buscar si tenemos esta imagen en cabeza de medusa. Fíjense el vaso de drenaje, aquí tenemos la cabeza de medusa, esto es una anomalía de drenaje venoso, no hay que preocuparse por este aumento de volumen sanguíneo. El siguiente tumor en el grupo de lesiones vasculares sería el hemangioblastoma. Es un tumor grado 1, poco frecuente pero no excepcional, que pueden ser esporádicos o asociados al síndrome de Boni-Pellin-Lindau en adultos jóvenes, típicamente en fosa posterior, pero pueden localizarse en cualquier situación, en cualquier localización, incluso fuera del sistema nervioso central. Importante tener en cuenta que es una lesión muy vascular, pero que es poco frecuente que sangre. La imagen más típica sería un nódulo hipercaptante asociado a estructuras quísticas, pero puede presentar lesiones puramente quísticas o también se puede presentar como lesiones sólidas. Muy característico y muy orientativo la presencia de vacíos vasculares en el nódulo y en periferia, nos orientará mucho hacia este tipo tumoral. Y genómicamente se asocia a mutación en el gen de Boni-Pellin-Lindau. De hecho, esta mutación se puede encontrar en pacientes con síndrome de Boni-Pellin-Lindau, por supuesto, pero incluso en un 78% de casos esporádicos se puede identificar esta mutación. Microscópicamente esto también es importante tenerlo en cuenta porque son tumores muy celulares que pueden similar a metástasis de carcinomas de células renales incluso en la histología. El aspecto radiológico, pues aquí tendríamos un caso típico, una lesión de fosa posterior, marcadamente hipercaptante, con un componente quístico, microquístico importante, no es el característico quiste con nódulo mural, pero sí que es una lesión sólida con múltiples quistes. Fíjense que no se puede establecer una clara base de implantación dural, pero muy característicamente tiene estos vasos dilatados, característico de este tipo tumoral, con una perfusión con unos valores de volumen sanguíneo elevadísimos, es característico también de este tumor. Y aquí les hago unas reconstrucciones en plano sagital. Este es el seno longitudinal superior, este es el seno recto, esta es la lesión. Fíjense cómo se identifican los vasos que dan aporte vascular a esta lesión. Este es un plano axial, el seno lateral y de nuevo los vasos de aporte, lesión muy vascular. Hay que tener en cuenta cuando se vaya a intervenir y valorar la posibilidad de embolizar estas lesiones. Pasamos a los tumores nuevos de esta clasificación que vienen definidos por mutaciones genéticas. Uno de ellos es este, el intracranial mesenchymal tumor, con fusión de los genes FET-CREP. Es de niños y adultos jóvenes. Se debe a la fusión de estos genes, de las proteínas de la familia FET, que son ligandos del RNA
y factores transcriptómicos de la familia CREP, que engloba lo que antes se llamaban histiocitoma anquiomatoso intracraneal y el tumor mixoide parenquimatoso intracraneal, que es más frecuentemente supratentorial y extraxial. El libro azul nos da estas características de imagen, que es una lesión lobulada con límites bien definidos, con componente quístico, con captación intensa, con abundante edema y con focos de sangrado. Y tiene un amplio rango pronóstico. El pronóstico puede variar de buen pronóstico a incluso presentar metástasis en columna. En cuanto al aspecto radiológico, les muestro estas imágenes que son de una revisión de este autor, de Sloan, del año 2021. En el año 2022 este mismo autor ha presentado otra revisión de esta entidad con más casos, pero yo creo que esta imagen es demostrativa de que lo hemos descrito como una lesión quística, sólida, con abundante edema, pero fíjense cómo los casos son de un aspecto radiológico muy heterogéneo. Este es un tumor sólido con áreas necrótico-quísticas. Esta es una lesión sólida nodular con captación homogénea. Esta perfectamente la podríamos orientar como meningioma o como hemangioblastoma. Esto perfectamente podría ser un meningioma con un nódulo sólido. Otra lesión de características similares, una lesión quística con nódulo, es decir, un patrón radiológico muy heterogéneo que no podemos establecer un patrón típico, y les pediría que se queden con esta imagen porque la veremos más adelante. Es una lesión con un componente sólido, quístico y con abundante edema. De manera que el patrón radiológico no nos va a orientar hacia este infrecuente diagnóstico. Otro grupo sería el sarcoma con CIG reordenado. Es propio de adolescentes y adultos jóvenes, que vendría a ser un tumor que por histología, la histología sería superponible al sarcoma de Ewing, pero en el que se detecta esta mutación del gen CIG, que codifica un represor transcripcional y puede ser intra o extraxial, incluso puede ser metastásico, es decir, puede ser una lesión metastásica a partir de un origen extracraneal. El número de casos descritos, ahora quizá ya haya más casos, pero son muy infrecuentes y es directamente, se considera un tumor grado 4. Esta es la imagen que nos da el libro para este tumor, una lesión quística con un nódulo mural que se podría parecer mucho a algún caso que les he mostrado en la diapositiva anterior. Este es un caso de la literatura en el cual es una lesión espinal, es un nódulo sólido hipercaptante, con lo cual, de nuevo, este tumor, sus características radiológicas son poco específicas. Y el tercer tipo tumoral sería el sarcoma intracraneal primario Dicer1 mutante, que es propio de niños. Este síndrome, yo hago radiología de adultos, con lo cual no conozco este síndrome. Es un síndrome autosómico relacionado con la mutación en el locus Dicer1, que predispone a diferentes tumores sistémicos y también a sarcomas intracraneales. Este, por histología, tiene diferenciación miogénica y condroide y típicamente será supratentorial con afectación meningia, y esta es la imagen que da el libro. Pasamos a grupos más frecuentes, el condrosarcoma. El condrosarcoma es un tumor que ustedes ya conocen. La edad que da el libro es de 10 a 79 años. Es un tumor mesenquimal con diferenciación cartilaginosa que frecuentemente se origina en las sincondrosis de los huesos craneales, más frecuentemente en base de cráneo. De manera que alrededor de un 1% de todos los condrosarcomas serán intracraneales y son de grado tumoral, pueden ser entre grado 1 y grado 3. Y esta sería la imagen típica. En el escáner, en el TAC, una lesión que se origina en la sincondrosis, con este patrón heterogéneo, necrótico, quístico, con zona sólida, captante, que en las secuencias de resonancia tiene este aspecto radiológico hiperintenso en secuencias T2 con captación escasa. Bueno, es una lesión que ya conocen, pero en la nueva clasificación se incluye el condrosarcoma mesenquimal. Este condrosarcoma también tiene una definición genómica por fusión GI1-NCOA2, que es característica. Aparece en la segunda y tercera década de la vida. Aproximadamente el 60% tiene base dural, es decir, más frecuentemente extraparenquimatoso o con base dural, pero no siempre. Y hay que realizar diagnóstico diferencial con todos estos tumores, con tumor fibroso
solitario, con osteosarcoma, con meningioma y con otros sarcomas. Y tiene una alta tasa de recurrencia. Este tumor, en el libro la imagen que se da es esta. Nosotros hemos visto un par de casos de esta entidad y este era el aspecto radiológico. Lo máximo que llevo a decir de esta lesión es que tiene un aspecto raro, es decir, tiene un aspecto poco común, con una zona más hipointensa, con una zona más hiperintensa en T2, con esta captación en guirnalda abigarrada, que en perfusión apenas tiene aumento de perfusión y que en difusión es hipointenso. Bien, si fuese un patrón característico, pues podría ser útil para identificar esta entidad, pero les he dicho que se acordasen de esta imagen en el tumor intracraneal mesenquimatoso y yo creo que podemos decir que se parece bastante, con lo cual aspecto radiológico característico no tiene y además este es otro caso que vimos en nuestro hospital y como verán el aspecto radiológico tampoco es superponible al anterior. Este es un tumor que se podría dar perfectamente por un ependimoma con zonas sólidas, zonas quísticas, con áreas de aumento de perfusión. Bien, es un tumor que viene definido genómicamente, pero que radiológicamente no tiene hallazgos específicos. Y ya para acabar, iremos a un grupo tumor más conocido en el cual sí que podemos ser útiles, que sería el cordoma. El cordoma ha aparecido en la clasificación de tumores del sistema nervioso central en esta clasificación del 2021. Tiene origen notocordal. La localización más característica, como conocen, es la base del cráneo y la región del sacrocoxis. Por resonancia da imágenes lobuladas, líticas, de línea media. Con esta incidencia, constituye el 0,5% de los tumores del sistema nervioso central y se definen estos 4 tipos, convencional, cordoide y desdiferenciado, en el cual uno de ellos viene definido también genómicamente por una deficiencia en este gen, SMARCB1. La imagen radiológica característica sería esta, una lesión del clivus con crecimiento exofítico, puede ser retrofaríngeo, puede ser intracraneal, característicamente en T2 es hiperintenso, como esta lesión, y tiene captación tenue poco intensa, ¿no? Una captación algo heterogénea y con una intensidad no muy elevada. Sería una imagen típica de cordoma y les quiero mostrar este caso que tuvimos en nuestro hospital, una lesión que no es de origen, no parece de origen óseo, sino que parece de origen meningio, que es hiperintensa en T2, que tiene una captación tenue. Estas serían las imágenes axiales, la imagen en T2, la imagen en T1. Este paciente se diagnosticó porque tenía una parálisis del sexto par craneal. La lesión nos pareció poco específica, no nos atrevimos a dar un diagnóstico concreto con estas imágenes. Se decidió seguimiento en un año. En un año aparecieron afectados nuevos pares craneales, la lesión creció. Como ven aquí, en T2 el aspecto radiológico es el mismo. La captación sigue siendo esta captación poco específica, tenue, irregular, con afectación de la porción inferior ya del seno cavernoso, con este crecimiento. El paciente se intervino y esto fue un cordoma. Y ya para acabar, para dejar algunos mensajes, bien, yo concluiría que el meningioma es con mucho el tumor más frecuente de este grupo, que lo más importante probablemente, lo que más podemos aportar nosotros de cara al manejo es distinguir si es intra o extraparenquimatoso la lesión, porque tendrá mucha repercusión tanto para el diagnóstico diferencial como para el manejo posterior, que el meningioma plantea diagnóstico diferencial con otros tumores que son mucho menos frecuentes. Que los tumores mesenquimales pueden ser intra o extraparenquimatosos, no siempre serán extraparenquimatosos, que en algunos casos serán tumores frecuentes en compartimento extracraneal con afectación intracraneal, que tienen diversas mutaciones que los definen y que ayudan a su diagnóstico histológico, que hay estas 3 nuevas entidades en la clasificación del año 2021, pero que necesitamos mayor experiencia radiológica en estas nuevas variantes para poder incluirlo y aportarlo en el diagnóstico diferencial. Y hasta aquí creo que he cumplido el tiempo. Esto es lo que quería aportar en esta presentación.
Muchísimas gracias, Carles. Ha sido una presentación realmente interesante. Yo creo que hay muchos conceptos nuevos, pero bueno, lo que dices tú, ¿no? Que con los que hay que quedarse es igual con el meningioma y el tumor fibroso solitario, ¿no? Que son los que veremos con mayor frecuencia en nuestra práctica clínica. Tenemos una serie de preguntas, si quieres te las voy leyendo y la vamos respondiendo. Entonces nos dicen, ¿en tu experiencia sería útil que los informes radiológicos en meningiomas tuvieran un modelo de informe estructurado con datos cuantitativos? Bien, sí. Aquí yo distinguiría entre eficaz y eficiente. Sí, tener un informe estructurado con datos cuantitativos sería útil, ayudaría a lo que tienes que fijarte y ayudaría a sacar datos. O sea, una vez lo tienes estructurado es muy fácil sacar información y ver cuántos pacientes claramente son extraparenquimatosos, cuáles no, cuáles hay infiltración y tal. En cuanto a efectividad, bueno, de hecho, viendo que puede ser útil en el diagnóstico estructurado en estos casos y en otros, se aplica poco. De manera que algo debe fallar cuando no se está aplicando. No sé si necesitamos más soporte informático y confiar más en el soporte informático, saber que no nos va a fallar, de cara a hacer el esfuerzo, de cara a hacer el esfuerzo de empezar a aplicar esta utilidad y que no nos va a fallar o que de repente se va a decidir que ya no es necesario y que no la vamos a poder utilizar más. Pero algo debe pasar cuando, viendo que esto va a ser útil, no se aplica, a menos en mi medio. Vale. ¿En tu experiencia la TC de energía dual puede tener utilidad en la valoración de los meningiomas? Lo desconozco, no lo estamos aplicando. Supongo que para valorar calcificaciones y siendo tumores que en TAC dan zonas hiperdensas, probablemente sí. En un plano teórico yo creo que sí que podría ser útil, pero nosotros no tenemos experiencia al respecto. La siguiente pregunta es, en tu experiencia, ¿cuál es la utilidad de la difusión en la valoración de los meningiomas? Bien, la intentamos aplicar. Hay literatura que dice que los tumores de alto grado, los meningiomas de alto grado son hiperintensos en difusión, es decir, que restringen el ADC. Tiene lógica porque son tumores muy celulares, la alta celularidad te orienta hacia alto grado y se cumple, en mi experiencia se cumple parcialmente. Si realmente los tumores que hemos visto de alto grado tienen tendencia a ser hiperintensos en difusión, pero no siempre, pero sí cierta utilidad tiene, creo. La siguiente pregunta también es de técnica. Nos pregunta si hacéis tractografía en la valoración de los meningiomas. No, cuando nosotros la tractografía la aplicamos sobre todo para el manejo quirúrgico, es decir, la tractografía nos la piden los cirujanos para intervenir y nos la piden para intervenir tumores intraparenquimatosos para ver por dónde van las vías, qué grado de afectación tienen y cómo las pueden sortear. Entonces, más bien al contrario, cuando vemos un meningioma tenemos tendencia a no hacer tractografía. Perfecto. Y bueno, otra más de técnica. Nos dicen si la PTRM podría tener utilidad en la valoración de los meningiomas. Lo desconozco también. No hay muchas PTRM en los hospitales, la verdad, sí. Espero poder responderlo en breve. No sé si hay algún trazador que podamos aplicar en nuestro medio en meningiomas. Bueno, igual dentro de 2 años y cuando se haga la clasificación del 2023, igual puedo responder a esta pregunta. Y hay una acerca de la visualización 3D. Nos pregunta si la impresión 3D antes del tratamiento quirúrgico podría ser de utilidad. Supongo que sí. Supongo Claro. que sí. De nuevo, aquí dependemos mucho de la unidad funcional, ¿no? Del trato con, bueno, en este caso, como he dicho, no sería de la unidad de neurooncología, sino que sería más del trato con las personas que los van a tratar, que son los neurocirujanos en este caso. Es decir, igual que la tractografía la aplicamos cuando el neurocirujano la va a encontrar útil, habría que discutir con ellos en qué casos tener una impresión 3D
les sería útil para el manejo. Yo intuyo que en tumores, en meningiomas de base de cráneo puede ser muy útil porque son lesiones que el abordaje, según me han comentado, es difícil. El abordaje de una lesión que está centrada en el seno cavernoso puede ser muy complicado, y el hecho de poder poder planificar previamente cómo lo van a abordar, entiendo que puede ser muy útil, probablemente en lesiones de la convexidad, en los cuales lo importante es tener un 3D para poder abordar, o sea, tener la imagen 3D para poder abordar la quirúrgica probablemente sea suficiente. Pero bueno, la respuesta sencilla es que probablemente sí. Perfecto. La siguiente pregunta es acerca, bueno, un poco de tu experiencia, una reflexión. Dicen, ¿cuáles crees que serán los principales retos durante los próximos años en el manejo de los meningiomas? Pues yo creo que se manejan bien. Si tuviese que mejorar su manejo, bueno, claro, respondo a bote pronto. Yo diría que lo más importante en los meningiomas es identificar qué lesiones van a crecer y cuáles no, porque son lesiones que es frecuente encontrar este tipo de lesiones en pacientes de cierta edad, que si es una lesión que no va a crecer o que va a crecer poco, probablemente lo más útil es dejarla y hacerle seguimiento. En cambio, si identificamos una lesión que será de alto grado o que temes que vaya a crecer, estará más indicado resecarla. De manera que, pues sí, después de meditar ahora en rápido, diría que sí, que probablemente lo más relevante sería identificar qué casos van a crecer y cuáles van a mantenerse estable para el manejo. Bueno, Carlos, me imagino que tú mismo estás viendo, muchas personas te dan la enhorabuena por la charla. Quedan un par de preguntas solo. Esta es de Laura Olea, que nos pregunta qué utilidad tendría la secuencia de susceptibilidad paramagnética en la caracterización de los meningiomas, la SWI. No tengo experiencia. Probablemente ella lo pueda responder mejor que yo. Laura, si quieres hacer algún comentario sobre tu pregunta. No hacemos susceptibilidad en los meningiomas, no sé. No, bueno, es que es lo que hemos estado comentando antes, dependiendo del protocolo que se vaya a utilizar, pues si incluyes la secuencia de SWI en el protocolo, que nosotros tampoco lo utilizamos de forma rutinaria, pero que quizás sí que para valorar la vascularización, ¿no? Y valorar lo que hemos estado comentando de qué casos serían susceptibles de embolizarse previamente a la cirugía, quizás con esta secuencia sí que podríamos valorar o cuantificar la cantidad de vasos que pueda quizás a los cirujanos orientarles a que en esos pacientes sería interesante hacer una angiografía previa a la cirugía para tratar de embolizar antes y diferenciar aquellos que puedan sangrar y que una embolización previa a la cirugía pueda ser de utilidad. No sé, tampoco yo tengo experiencia, pero era simplemente compartir contigo si tenías... Sí, claro, o sea, me parece interesante, claro, poder ver vascularización pequeña, incluso ver si hay algún pequeño foco de sangrado, ¿no? O sea, pequeños microsangrados que te orienten a que es una lesión muy vascularizada. Perfecto. La siguiente pregunta es de Francisco Reyes. Nos pregunta acerca del espectro en los meningiomas y dice si lo hacéis con 1,5 o con 3 teslas y cuál recomendarías utilizar. Independientemente, lo hacemos en la máquina que caiga y bueno, en 3 teslas los picos se definen mejor y la calidad es mejor, pero en 1.5 teslas se puede hacer perfectamente y se puede conseguir espectros de buena calidad. Yo creo que lo importante en estos casos es evitar al máximo posible la calota y la grasa y las zonas de interfase hueso-aire. Y probablemente cuando solo se quiere diagnóstico, probablemente sea mejor utilizar un voxel único con 2 tiempos de eco. Y con esto, en 1.5 en 3 teslas, se puede obtener buenos registros y puede ser útil. La siguiente es de Albert Pons, que te da la enhorabuena también y te pregunta si hay hallazgos concluyentes en la imagen de la infiltración del parénquima por parte de los meningiomas y si sería interesante incluir en el informe esta información de manera explícita.
Sí, claro. La nueva clasificación de la WHO lo incluye y dice que el hecho de la infiltración ya es un grado 2 y si estamos buscando signos que nos orienten si podemos hacer seguimiento o si es necesario resecarlo, si tienes infiltración del parénquima, esto quiere decir que es un grado 2 y por lo tanto que no solo habrá que resecarlo, sino que habrá que hacerle tratamiento posterior para evitar la recidiva. Estos signos serán útiles y hay que buscarlos. Signos concluyentes, siempre nos llevamos sorpresas, pero hay casos por imagen básicamente que sí que te puede orientar mucho a la infiltración del parénquima. Y una última pregunta de Marta Serrayonga, que te felicita y dice Gracias. que siempre es un lujo oírte y dice, ¿debemos dejar de utilizar la nomenclatura intraaxial? Por intraparenquimatoso, entiendo. Me imagino, sí. Intra y extraaxial se refiere a eso, no utilizar intra y extraaxial. Se refiere, a lo que quiere decir es si deberíamos cambiar la nomenclatura de intra y extraaxial y utilizar otra diferente, me imagino, a eso se refiere. Sí. Bueno, podemos cambiarla por intraparenquimatoso o extraparenquimatoso, pero de alguna manera debemos manifestarle al cirujano y a quien nos ha hecho la petición si consideramos que la lesión está dentro o fuera del parénquima. Es una nomenclatura, de alguna manera tenemos que definir este aspecto, nuestra impresión al respecto, porque es muy relevante. Bueno, hay nomenclaturas que hay que cambiar, pero lo importante es que el que lee el informe entienda lo que estás queriendo decir, creo. Vale. Bueno, ya está, Carlos, ya está las preguntas. Le daría un aplauso por aguantar el ritmo. Bueno, no sé si quieres hacer algún comentario, Laura. No, yo nada, darle las gracias también a Carlas por la presentación y bueno, pues me ha gustado mucho pues, los apuntes que ha hecho en la presentación de cómo podemos diferenciar aquellos casos que son los complejos, porque los que son claramente extraparenquimatosos, pues no tenemos problemas, pero aquellos casos que invaden el parénquima, que tenemos dificultades, pues lo que nos ha aportado de la secuencia potenciante 2, la importancia que tiene valorar también la espectro y la secuencia de perfusión a la hora de caracterizar estos tumores que están ahí y que no sabemos si son intra o extraparenquimatosos, pues me parece muy importante que tengamos en cuenta estos datos y que podamos también trasladar estos datos a nuestro informe para darles la información adecuada a los cirujanos para tomar decisiones. Perfecto. Salvas, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, como siempre, agradeceros a cada uno de vosotros. Gracias, Laura, por tus comentarios de experta. Gracias, Nerse, como siempre, tú eres un gran moderador. Y bueno, Carlos, como siempre, una pasada. Siempre aprendemos y siempre es un lujo. Hablas también y las ideas las subrayas también, que es un lujo. Yo el resumen que hago siempre... Yo creo que son 5 ideas que has dicho. Has dicho, oye, los meningiomas son muy frecuentes, nos lo has recordado y todos lo sabemos. Después nos ha sorprendido cuando has dicho 15 tipos de meningiomas. Yo creo que llama la atención 15 subtipos, los has recordado muy bien. Después nos has puesto en relevancia la importancia de las variaciones, de las mutaciones. Más del 50% tiene un tipo de mutación concreta, ¿no? Es muy importante. Y después has remarcado lo que siempre aprendimos de residentes, ¿no? El tema de intra-extra y has dicho un poco que sigue siendo complicado y también Laura lo ha subrayado. Yo creo que lo último es que nos ha dicho ahí, por favor, miraros las variaciones, los tipos raros que son importantes que los identifiquéis. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Carlos. Me parece bien. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti. Oye, seguro que contamos de nuevo contigo y con Laura y con Nerses. Y simplemente recordar a la audiencia que mañana no tenemos sesión, es el miércoles, y el miércoles tendremos al doctor Jorge Salmerón de la Clínica Guirado que nos hablará de disgenesis de la cadena osicular, anomalías de la platina del estribo y variaciones anatómicas en la hipoacusia de transmisión. Estáis todos invitados. Muchas gracias, Carlos, gracias, Nerses, y gracias, Laura. Que tengáis un buen día. Nos vemos el miércoles. Un saludo a todos. Muchas gracias. Adiós.